Hola a tothom, hola a todos, bienvenidos a Xavi Chapas. Hoy comienza una serie de tutoriales para principiantes de Blender. Tanto si comienzas desde cero y nunca has tocado un software 3D y no sabes por dónde empezar, como si vienes de otros softwares y te gustaría, pues de alguna manera, pasarte a Blender porque lo está petando, este es el lugar. Yo voy a intentar comprimir toda esa información y todo ese conocimiento que he ido adquiriendo a través de los años y voy a intentar traspasároslo a través de videotutoriales, ejercicios, etcétera, ¿de acuerdo? Como pequeña introducción os diré, Blender ha cambiado muchísimo en los dos últimos 3 años. Llevo muchos años, casi 20, trabajando con softwares 3D y lo tenía siempre ignoradísimo, nunca le había hecho ni puto caso. Hasta que hace 2 3 años empecé a ver cosas de Blender que me interesaron y me parecieron brillantes y más que brillantes, bonitas. El motor de render a tiempo real es una delicia y aparte todo esto es gratuito. También como punto positivo podríamos decir que la cantidad de información que podéis encontrar en la red que hay de Blender es casi infinita. Así que nada, espero que os ayuden mucho estos tutoriales y empezaremos desde cero, desde la instalación, así que vamos con ello. Vale, pues ya tenemos aquí en el navegador, he venido a la página blender.org y simplemente si venimos aquí, vamos a la página download, nos fijamos que sea nuestra versión o nuestro sistema operativo para nuestro sistema operativo. Yo me voy a bajar la 3.4, depende en qué momento veáis esto, pues seguramente serán versiones más nuevas. Le damos a descargar y aquí empieza a descargarse. Así que una vez haya terminado, se está descargando bastante rápido. Le podemos dar a ejecutar y nos aparecerá esta ventanita de aquí. Simplemente pues le damos a siguiente, aceptamos los términos y condiciones de la licencia, le damos a next. Aquí nos pide dónde instalarlo. Normalmente el sitio por defecto ya es correcto, así que simplemente le tenemos que dar a OK y le damos a instalar. Ahora sí, vamos a tener que esperar un poquito más. Vale, pues ya hemos abierto Blender y fijaos, nos aparece esta ventana, se le llama Splash, siempre es distinta, esta es la única vez que nos va a aparecer porque es la primera que lo iniciamos con el selector de idioma y demás, ¿vale? El Splash siempre nos aparecerá aquí, nos servirá para abrir nuevos, para abrir archivos recientes, etcétera, pero como es la primera vez que iniciamos nos aparece en esta versión, digamos, del Splash. Aquí nos da el número de la versión, que bueno, según para qué features o para según qué características, pues a veces va bien fijarnos en lo que veamos en las redes, fijarnos en qué versión están trabajando. Básicamente aquí lo que nos da la opción es de elegir un idioma. Yo en este caso y a mis alumnos siempre les recomiendo lo mismo, les recomiendo que lo dejen en inglés. Nos da la opción de traer shortcuts, los atajos de teclado, importarlos o seleccionar de qué tipo los queremos. Esto lo vamos a dejar así. Podemos seleccionar con el botón derecho o el izquierdo, o sea, el derecho y el izquierdo. En este caso, lo habitual es el izquierdo. Aquí podemos decidir qué hará nuestra barra espaciadora. En este caso lo vamos a cambiar a Tools. ¿Vale? Y aquí nos da opciones del tema, de los colores que se van a ver de nuestro software, digamos. Yo también, como casi todo el mundo los deja por defecto muy parecido a los por defecto, yo os recomiendo que lo dejéis en el Blender Dark. ¿Por qué? Porque luego vais a ver tutoriales por internet y a lo mejor la codificación de color de otro tema es distinta y no os va a coincidir y os va a hacer un poco un lío. Además a mí me parece muy chula, o sea que... Y aquí nos daba la opción de cargar de anteriores versiones, esto a medida que vayáis añadiendo versiones pues podréis ir cargando estos settings para tenerlos pues en la nueva versión, ¿vale? Si queréis aquí lo podemos salvar y ahora sí nos aparece la ventana que os comentaba antes de el splash clásico que va a aparecer cada vez que iniciemos Blender.
¿ok? Aquí nos da la opción de hacer distintas configuraciones de espacios de trabajo, siempre o casi siempre vamos a usar general, nos da opciones de tutoriales, de manual, etcétera, y aquí nos van a ir apareciendo las últimas sesiones o las últimas escenas que hayamos ido cargando en Blender. Simplemente clicamos fuera y de momento lo vamos a dejar aquí. Ya tenemos instalado Blender, así que nos vemos en el siguiente tutorial.